Continuamos a través del Evangelio de Mateo, esta vez comenzando en el capítulo 5. Abramos nuestras Biblias, encendamos nuestros dispositivos móviles, etc., porque estamos continuando nuestra lectura y reflexión, tanto en Semilla Virtual como en células de este maravilloso evangelio, el evangelio de Lucas, comenzando en el capítulo 5, versos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Les parece que tengamos juntos una palabra de oración? Padre precioso, gracias por esta hermosa oportunidad. Tantas personas, Señor, discípulos tuyos, amigos entrañables, familia preciosa, Señor, que ahora somos parte de tu pueblo, Señor, llamado, Señor, para tu conocimiento y para tu servicio. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu gloria como en un espejo, sigamos siendo, Señor, transformados como a tu imagen por tu espíritu. Es lo que oramos siempre los semillosos, quienes decimos a lo largo y ancho de América, así sea. Amén y amén. Regresa el Sermón del Monte Challenge. Bueno, el challenge. ¿Se acuerdan del famoso challenge? Es leer toda una porción bíblica y tener un par de ejercicios. En esta ocasión, el Sermón del Monte Challenge. En el pasado hicimos el Apocalipsis Challenge y lo hicimos en 60 y algo minutos, 70 minutos. El Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo, se lee aproximadamente entre 30, 31, 32 minutos, en los más veloces 29. Y lo que vamos a hacer es, si lo recuerdan, es leerlo de corridito con alguien, de preferencia de casa, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, y después de la lectura, con una sola palabra, tratar de expresar el sabor de boca que esta lectura nos deja. Esperanza, reto, compromiso, transformación, novedad, qué sé yo, con una sola palabra. Y va a ser interesante, va a ser importante que hagamos este Sermón del Monte Challenge antes de nuestra conversación en células, porque justamente nuestro icebreaker esta semana es ¿cuál fue esta palabra? ¿Cuál fue el sabor de boca que después de leer todo el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7, te dejó la lectura? Y bueno, de ahí comenzaremos. Así es de que no se pierde esta bendición de ser expuesto a la eterna, poderosa, preciosa palabra de Dios, vida y espíritu para transformarnos y regresarnos a Dios que nos creó. Bien. Este Sermón del Monte es, fíjense, la parte más popular, no es la más importante, pero es la más popular de la enseñanza de Jesús, sin lugar a dudas. Y aún así, es la que menos hemos comprendido. Y no solo eso, sino también la que menos hemos, exacto, obedecido. Ahora, ¿por qué sucede esto? Otra vez, quizás sea porque en lugar de escuchar el flujo literario de la narrativa del Evangelio de Mateo de principio a fin, déjenme, hago una pausa aquí para enviarle otro saludo a mi hijo Andrés y agradecerle el comentario literario que me regaló hace algún tiempo del Evangelio de Lucas. Me gustó tanto y me ayudó justamente a leer el flujo de la narrativa de principio a fin que compré en esta ocasión el equivalente de la serie, Reading Matthew, o Leyendo Mateo, un comentario literario. Otra vez que no tiene solamente ideas o exegéticas aisladas o perspectivas teológicas, sino que nos ayuda a seguir el flujo de la historia y de la narrativa tal y como el Espíritu Santo la concibió en el corazón y en la pluma de Mateo. Así es de que, Andy, muchísimas gracias. ¿Por qué es esto importante? Porque, bueno, pues toda la escritura es inspirada por Dios y todo esto es útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruirnos en justicia. Bien. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, al principio de su ministerio, vimos a Jesús llamando a ¿cuántos discípulos? ¿Se acuerdan? A 2 parejas de hermanos, ¿correcto? 4 discípulos, correctos. Quienes inmediatamente respondieron a tan importante invitación. En la célula comentábamos, bueno, y no les ofreció un salario. ¿Cuál era la recompensa que Jesús ofreció a estos discípulos ante tan dramática, importante invitación? Bueno, pues el servirle y conocerle, el seguirle, le hace a él nuestro tesoro, nuestra meta, nuestra recompensa. El cristiano, todo lo que tiene, lo tiene en Jesús. Nuestras vidas son halladas y están escondidas en Jesús. Por eso les ofreció lo más grande que jamás a algún ser humano alguien le puede ofrecer: seguir, conocer y servir a Jesucristo. Ahora, ¿cómo debería de responder alguien a tal invitación? ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Pues acá está la respuesta. La respuesta se encuentra en el Sermón del Monte. Otra vez, escuchemos el flujo literario del Evangelio. El capítulo 4 está antes del 5 y en el capítulo 4 los primeros discípulos son llamados. Habría mucho que decir en cuanto a la cronología del llamado de los discípulos, del ministerio de Jesús, pero en eso no se enfoca Mateo. Mateo organiza su literatura de tal manera que la narrativa cuente una historia en sí, y esa es la historia que cuenta el Sermón del Monte. ¿Qué significa? Seguir a Jesucristo. Eso, o de eso trata el Sermón del Monte. Ahora, a través de los años se han propuesto muchísimas interpretaciones, y por eso me gusta seguir el flujo literario, porque nos lleva a una conclusión lógica y sencilla. ¿Qué significa seguir a Jesús? A través, repito, de los años se han propuesto muchas interpretaciones diferentes, perfectamente bien diseñadas para que los lectores escapemos de sus extraordinarias demandas. Son tan sofisticadas las interpretaciones del Sermón del Monte. Ayer leía una de que es una escalera hacia la perfección, como si nosotros pudiésemos ganar algo de Dios, como si Dios pudiera ponerse en deuda con el hombre. Todo es del todo, es por él, todo es para él. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios? Algo. Bueno, pues hay cosas bastante extrañas, ¿no? Alrededor de estas interpretaciones, y repito, están diseñadas perfectamente para escapar de sus extraordinarias demandas. Para Mateo no es tan complicado. Él simplemente entiende el Sermón del Monte como las demandas incondicionales de la voluntad de Dios reflejadas en el carácter y conducta de cada discípulo de Jesús. No es tan complicado. Otra vez, las demandas incondicionales de la voluntad de Dios reflejadas en el carácter y en la conducta de cada uno de los discípulos de Jesús. Mucho que decir y mucho que también que comentar en células esta semana y durante estas semanas que restan acerca, por ejemplo, del reino de Dios. Y pudiéramos también hilvanar, atar, unir a esta definición el concepto del reino de Dios. Pero otra vez, para Mateo es todavía más simple. Las demandas incondicionales de la voluntad de Dios, que son reflejadas en el carácter y en la conducta de uno que se dice cristiano. Porque en la Biblia, cristiano y discípulo son sinónimos, aunque etimológicamente no significan lo mismo, son sinónimos. Lo que quiero decir es que se refiere al mismo grupo de personas. En ese sentido, algo que me llama poderosamente la atención es que el destino, sí, escuche bien, el destino de los discípulos depende, claro, de su relación con Jesús, pero su relación con Jesús se establece, se determina en base a su obediencia a la palabra de Dios. Ya lo modeló Jesús en el capítulo 4, ¿lo recuerdan? En el capítulo 3, en la tentación, cuando es llevado por el Espíritu al desierto, y donde el Señor no demuestra
¿Qué es el Hijo de Dios? No prueba que es el Hijo de Dios, no es algo que Satanás haya puesto en tela de juicio, sino que muestra cómo se relaciona el Hijo de Dios con el Padre. ¿Cómo? A través del conocimiento y de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, para los semillosos, para los discípulos de Jesucristo, es tan importante perseverar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, perseverando en su palabra, porque esta da testimonio de él. Juan capítulo 5, verso 19. Bien, les leo a qué me estoy refiriendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Sermón del Monte en el capítulo 7, versos del 21 al 27, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que escuche estas palabras, pero no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El destino de los discípulos está directamente relacionado con su obediencia a la palabra de Dios. Este es el tema del Sermón del Monte. Qué importante, pues, entonces es leer el Sermón del Monte correctamente, ¿no lo crees? Qué importante es aprender a leer el Sermón del Monte correctamente. En esta semana vamos a aprender en células y vamos a conversar en células a leer correctamente el Sermón del Monte y tendremos algunos ejercicios para tal propósito. Por lo tanto, yo he titulado a esta charla Introducción al Sermón del Monte. 3 reflexiones básicas. La primera, un nuevo Moisés. La segunda, el salón de clases, conozcamos a los alumnos. Y en tercer lugar, claves para la correcta lectura. 3 reflexiones breves y comienzo con la primera, un nuevo Moisés. Viendo la multitud, que dice, subió al monte. La expectativa del pueblo de Israel acerca de su Mesías en mucho estaba influenciada por esta interesante profecía escrita en el libro de Deuteronomio. Escúchenla mientras yo se las leo. Está en el capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, escribe Moisés, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él escucharás. Los paralelos, pues, entre Jesús y Moisés no se han hecho esperar desde el comienzo de este evangelio. Y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la persecución de un tirano a la hora de su nacimiento, así como la muerte de muchos niños inocentes, ya lo leímos en el prólogo de este evangelio y también está escrito en Éxodo, capítulo 1, versos 15 al 22. También ambos, Moisés y Jesús, fueron obligados a huir de la persecución en el exilio o al exilio. Éxodo 2:15, y también lo leímos, repito, en el prólogo del Evangelio de Jesucristo. Su regreso cuando ambos escucharon, aquel que busca tu vida está muerto. Éxodo 4, verso 19. Su paso a través del agua, en el caso de Jesús el bautismo, en el caso de Moisés abriendo las aguas, ¿se acuerdan del Mar Rojo? Y su incursión al desierto en un paralelismo muy cercano también es importante. Ambos ayunaron por espacio de 40 días y 40 noches. Esto está en Éxodo 34, verso 28. Estos asombrosos paralelos no deben de ninguna manera distraernos de los importantes y supermarcadas diferencias entre ambos. Mi esposa y yo tenemos un amigo que es pastor en la ciudad de Guadalajara y él se llama Chuy y tiene una manera de enseñar muy coloquial, coloquial, urbana, simpática. Y cuando él comenta acerca de sus oraciones o sus conversaciones así privadas con el Señor,
Dice Chuy, y me dijo el Señor, recuérdate que yo soy Jesús y tú eres Chuy, ¿no? Y esto sucede con Moisés y Jesús. Sí, hay paralelismos interesantes, pero mucho más marcados e importantes son las diferencias. Mucho más marcadas e importantes son las diferencias. Estos asombrosos paralelos no deben, repito, distraernos de estas importantes diferencias. Por ejemplo, Moisés subió a la montaña para recibir instrucción, socorro, así como para tener un tiempo de adoración a Dios. Jesús subió a la montaña para enseñar, para orar, para socorrer. ¿Se acuerdan cuando fue al monte a orar mientras los discípulos cruzaban el mar de Galilea a través de una tormenta? En el capítulo 14 nos lo va a contar Mateo en los versos 23 al 33. Pero al final, cuando se sube a la montaña, los discípulos se reúnen con él en Galilea y el verso 16 y 17 nos dice que Jesús fue adorado. Moisés sube a adorar, pero Jesús recibe adoración. Se los leo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. También el rostro de Moisés, otra importante diferencia, el rostro de Moisés, ¿se acuerdan? Resplandecía cada que hablaba cara a cara con el Señor, según lo narra Éxodo 34, versos del 29 al 35. En el caso de Jesús, Jesús fue completamente transfigurado delante de sus discípulos, mientras la presencia de Moisés y Elías se desvanecían poco a poco. Y desde la gloria se escuchaba la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Para Mateo, mientras Jesús, en sus similitudes con Moisés, en el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18:15, Mateo, repito, no titubea en presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esto es, Dios mismo con nosotros. Es su palabra, la palabra misma de Dios, la que es expuesta en esta montaña. Es la enseñanza de Jesús, es la voz misma de Dios. Jesús, el logo, el verbo de Dios, nos está dando su enseñanza. La segunda reflexión en relación al Sermón del Monte es el salón de clases. Y hay por lo menos 3 personajes diferentes en este salón de clases. Son los discípulos, la multitud, y se hace alusión a los hombres religiosos, a las personas, quiero decir, no me refiero a un género en especial, sino al ser humano, a las personas religiosas. Estos serían, digamos, los 3 personajes con los que de una directa o indirectamente Jesús interactúa a través de este sermón. Pero yo me voy a referir a los 2 principales, por llamarlo así. Leamos nuevamente los primeros 2 versos de este maravilloso sermón para observar juntos cuántas diferentes clases de personas ves en estos versos unidos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. De manera que en la mente del Señor están estos 2 grupos de personas muy marcados, si bien, repito, hace alusión a un tercer grupo que son los religiosos. Desde sus inicios, fíjense, esta colección de enseñanzas de Jesús deja en claro que en la mente de Jesús hay, repito, por lo menos estos 2 grupos distintos de personas, la multitud y sus discípulos. Los discípulos son quienes han respondido al llamado de Jesús, siguiéndole y tomando parte en esta inauguración del reino de Dios. ¿Cómo? Pues siendo instruidos por el Rey para aprender a vivir la vida del reino de Dios. Serán instruidos por la persona misma del Rey para vivir, inaugurando así el advenimiento del reino de Dios. Este es un entrenamiento para los discípulos de todas las épocas. El Señor ve la multitud, muy clásico en su ministerio, y sube al monte.
y estando en el monte, viene a él, no la multitud, viene a él sus discípulos, y abriendo su boca, sentado en esta postura muy característica de los rabíes. Vamos a ver a Jesús en su ministerio público enseñando mucho, sentándose, porque repito, esta es la postura clásica de los maestros o de los rabíes judíos en el tiempo de Jesús. La multitud le siguió después de esta gira a Galilea. ¿Se acuerdan? Y esta gira en Galilea fue el objeto de nuestra conversación en células. Cuando el Señor, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, anunció el reino de Dios. Y bueno, sube al monte y repito, vienen a él sus discípulos y es a ellos a quienes dirige esta enseñanza. Aunque al final de su sermón, la gente literalmente se admiraba de su enseñanza. Es interesante cómo el Señor dirige este sermón principalmente a sus discípulos, teniendo en mente la multitud y haciendo alusión a las personas religiosas. Pero repito, es interesante que al final de su sermón la gente literalmente se admiraba de su enseñanza. Capítulo 7 del Sermón del Monte, bueno, Mateo, versos 28 y 29. Aunque esta enseñanza es un entrenamiento para los discípulos, escucha esto, Jesús siempre tuvo un ojo puesto en la multitud, por si alguien se consideraba digno del reino de Dios, respondiendo a su llamado y siguiéndole. La multitud al principio del ministerio permaneció neutral. Poco a poco fueron endureciendo sus demandas, endureciendo su corazón a las demandas de Jesús, y finalmente los líderes religiosos cambiaron su actitud hacia el evangelio en la pasión y muerte del Señor, cuando ellos gritaban, la multitud, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero para ellos Jesús tuvo, por supuesto, y para todos, amor y paciencia, esperando, repito, que alguien de ellos se considerara digno del reino de Dios y respondiera a su llamado. Muchos de nosotros, diría yo, quizás la mayoría, nos consideramos, seamos honestos, decía mi mamá cuando yo era joven y vivía con ella, Héctorito, ponte la mano en el corazón. O sea, me estaba invitando a ser honesto y decir la verdad. Chicos, pongámonos la mano en el corazón. Muchos de nosotros, quizás la mayoría, nos consideramos simples creyentes en Jesús. Yo no sé de dónde sacamos esa clasificación, porque esa clasificación no existe en la Biblia. Quizás nos consideramos como que más de la multitud que de los discípulos, porque los discípulos dejaron todo, dejaron sus comodidades, dejaron sus creencias, dejaron sus intereses, dejaron su vida misma. Y Jesús dice en Lucas 14 que el que no renuncia a todo lo que posee no es digno de él. No puede ser su discípulo. Entonces, al ver esas demandas tan extraordinarias, decimos, no, yo soy de la multitud, pero la multitud, familia, no sube al monte. La multitud, familia, nunca responde. La multitud al final termina endureciendo su corazón al llamado y a la invitación de seguir y servir al Señor, y le pide a Pilato que crucifiquen a Jesucristo. Y la pregunta es esta: ¿te consideras un discípulo de Jesús o eres todavía de la multitud? ¿Quiénes son los de la multitud? Bueno, aquellos que viven bajo sus propias reglas. El Sermón del Monte es como un plus, como un ideal, como un poema bonito que viene en mi Biblia y que en ocasiones se lee y nos hace suspirar. Pero no. Tenemos nuestras propias reglas, tenemos nuestras propias normas, nuestras propias costumbres, nuestros propios intereses, y el Sermón del Monte es solo un valor agregado. ¿Cuál es tu postura? Mejor dicho, la postura de tu corazón ante tan extraordinarias demandas. Primero, capítulo 4, ante un llamado trascendente, inmerecido,
extraordinario, precioso, y un ministerio de gracia del Señor, donde se enfoca en sanar y en suplir todas y cada una de nuestras necesidades, convirtiéndose el Rey y Señor de nuestras vidas, y entonces pidiendo que conozcamos su carácter y vivamos de acuerdo a sus demandas, porque ese carácter y ese comportamiento anunciará, dará a conocer, predicará, dejará en claro que Jesús es el Señor, trayendo no una religión más, trayendo verdadera esperanza. Para finalizar, la tercera reflexión es las claves para su correcta lectura, familia. Las claves para su correcta lectura. Y quiero compartir algunas de estas a fin de tener un entendimiento, diría yo, saludable del sermón del monte. No queremos de verdad perdernos en retórica o en formas o en definiciones, sino exponer nuestros corazones y nuestras mentes a la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Cualquiera que no se conforma a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, enseña Pablo a Timoteo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, está envanecido. No queremos estar envanecidos más tiempo. Queremos, como dice el apóstol Pedro, con toda humildad, como niños recién nacidos, recibir esta preciosa y maravillosa enseñanza. Bien, clave número 1. Considera el contexto cultural. Solamente son algunas claves, algunas de ellas de observación, otras de ellas de interpretación. No es una lista exhaustiva, es simplemente algo que quiero poner en la mesa para que cada uno de nosotros que toma responsabilidad de su propia vida espiritual, porque todos seguimos al Maestro, todos somos llamados a escuchar su voz, sus ovejas conocen su voz, no la voz de su pastor. Yo soy su pastor y todo les faltará, pero Jesús es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo solamente les doy claves para que como ovejitas todos vayamos a abrevar al torrente de agua cristalina, agua fresca de la palabra de Dios que puede salvar nuestras mentes, nuestras almas y darle sentido, propósito a nuestras vidas. La estoy haciendo mucho de emoción. Ahí les va. La primera es, pues, considerar el contexto cultural. ¿Qué es esto del contexto cultural? Bueno, pues el conjunto de valores, de costumbres o de creencias de la época. Por ejemplo, el contexto cultural en el que están creciendo hoy tus hijos, en el que crecieron mis hijos y en el que nosotros, Gavita y yo crecimos, es tan diferente. Gavita y yo decimos, el mundo donde tú y yo crecimos, Gavita, está a punto de desaparecer. Los usos y costumbres, inclusive, de la mesa, de la casa, de la familia, están a punto de desaparecer. Ahora imagínate cuántos siglos han pasado desde que el Sermón del Monte se enseñó. Hay una brecha ahí, no solamente de tiempo, sino de culturas y culturas y culturas. En Israel, cuando tú visitas a Israel, hay montes que se les llama Tel. Y estos montes Tel es una civilización, es conquistada por otra civilización y así sucesivamente. Y estas montañas se hacen porque se construyen ciudades sobre las ciudades, sobre las ciudades, sobre las ciudades. Y eso hace que la brecha cultural se haga muy larga y por eso nos es difícil a veces entender el significado de las frases en la Biblia. Por eso una buena costumbre es leerla en varias versiones. Ahora que hagamos el Sermón del Monte Challenge y lo leamos en 30 minutos acompañados de alguien, de nuestra familia o de nuestra célula, escojamos una versión, ¿qué tal? Equivalencia dinámica, estas que acortan la distancia no solamente del tiempo, sino de la cultura y que traducen a nuestra cultura aquellas cosas que de repente en otras versiones que son más textuales quedan un poquito oscuras. Por ejemplo, Jesús en el capítulo 5, verso 34 dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que muchos hombres de Dios han jurado. Inclusive el mismo Pablo en el libro de los Hechos es puesto bajo juramento, ¿no? Y esto es hacer una
promesa veraz, hacer un pacto de que lo que se dice es correcto. ¿Por qué Jesús prohíbe el hacer una promesa o un voto de esta naturaleza? Bueno, no condena un juramento de lealtad, no condena tampoco un compromiso, sino la manipulación de los líderes religiosos que para evadir sus responsabilidades de justicia y obediencia a la palabra de Dios, han hecho un voto, han hecho un juramento, han hecho una promesa. Por ejemplo, Jesús confrontó a aquellos religiosos que decían, ustedes no cumplen el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque dicen, he dedicado a Dios todos mis bienes, por lo tanto, no puedo ver por mi madre y por mi padre. Sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios. En otras palabras, estos religiosos habían hecho promesas, manipulando la palabra de Dios para salirse con la suya y no cumplir toda justicia. Entonces, el primer consejo es considerar el contexto cultural. Para eso hay libros literalmente que se llaman Usos y Costumbres de los Judíos en el tiempo de Jesús. Hay muchos autores, lo pides por Amazon y te puede llegar a la puerta de tu casa en donde quiera que estés. No tienes que estar en Norteamérica, puede estar en Centro o Sudamérica. Y también, repito, el uso de diferentes versiones, particularmente estas que acercan el significado, será muy útil. Muy bien. En segundo lugar, asegúrate de observar el principio detrás del mandato. De esto Jesús nos va a hablar bastante en el Sermón del Monte. Por ejemplo, como poner la mejilla o poner la otra mejilla o dar la capa. En el capítulo 5, versos 38 al 40, dice así, oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Repito, detrás de este mandato hay un principio, y hay un principio de que la misericordia con la que Dios nos ha amado, esa es la misma misericordia que somos llamados a amar y tratar a los seres humanos. No es solamente, no es que nos dejemos pegar, no es que dejemos que la gente abuse de nosotros, sino que mostremos de una y mil maneras que nuestro corazón de perdón, de reconciliación, de oración y de amor no cambiará aún ante las más graves y más grandes ofensas. Qué difícil. 3. La correlación bíblica es importantísima. ¿Qué es la correlación bíblica? ¿Qué más dice la Biblia al respecto? Eso es la correlación bíblica. Y la correlación bíblica antes del uso de diccionarios o antes del uso de comentarios es muy, muy útil en la interpretación porque el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Dejemos que la Biblia se explique a sí misma. Por ejemplo, cuando Jesús nos invita a no afanarnos con el qué comeremos y qué vestiremos, y nos invita a ver a los lirios del campo o a las aves del cielo, no nos dice, oye, ¿por qué no haces San Lunes? No vayas a trabajar, no te afanes por trabajar. No, 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 no. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También dice en 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 12, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces sí, no te afanes, pero mira a las aves de los cielos. Y si tú has visto una avecita, sale a trabajar desde antes de que salga el sol y regresa a su nido después de que se pone. O sea que el trabajo es una constante, el trabajo honra a Dios, el trabajo dignifica al ser humano, pero sin afán, porque mejor es un día de gracia que 1000 de trabajo, dice un amigo que yo quiero mucho, que se llama Andrés Palacio. Bien, pero ya me estoy adelantando al capítulo 6, verso 33. Lo último y quizá lo más importante. Imagínate que no escuchaste los 3 consejos anteriores para una lectura saludable del Sermón del Monte. Este sí nos lo deja el Señor de tarea.
aplicación, aplicación, aplicación. Si el contexto es el príncipe de las herramientas de interpretación, repito, si considerar el contexto, no solamente cultural, sino el literario, no hablé de eso, pero el contexto es importantísimo. Yo diría que la reina de las herramientas del estudio bíblico se llama aplicación. ¿Por qué? Porque lo más importante en un estudio bíblico es que nuestras vidas cambien. Porque si nuestra justicia no fuese, dice el Señor, mayor que la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. El Señor lo pone así, así de claro. Bien. ¿Qué es la aplicación? Bueno, pues tiene como dos partes. La primera es la personalización y después la apropiación. Yo le explico en nuestros talleres de cómo estudiar la Biblia con alegría y con gozo de la siguiente manera. Imagínate que vas a comprar ropa. Personalizar la Biblia es, primero, ves lo que te gusta. Y después de que ves lo que te gusta, ves lo que te queda. Y después de que ves lo que te queda, ves lo que puedes comprar. De repente hay cosas que te gustan y te quedan, pero no están dentro de tu presupuesto. Esas las quitas. Pero de repente personalizas un buen par de jeans, un suéter y dices, ya me vi, no, ya me vi. Entonces los tomas y te los pruebas. Y sabes que son para ti. Es como cuando lees el Sermón del Monte. Sabes que Dios te está llamando a dejar tu ofrenda, a reconciliarte con aquella persona que tiene algo en contra tuya. Sabes que es para ti. Pero una vez que te lo probaste, te queda como pintado, te queda dibujado, es tuyo. Si tú te atreves a salir con esa prenda y no la pagas, bueno, pues se llaman a la policía y consecuencias muy graves pueden venir a ti. No es tuyo hasta que te apropias de esta prenda. Esto es hasta que la compras, hasta que vas a la caja y dices, me voy a llevar estos pantalones y este suéter, y entonces sacas cash, por favor, ninguna deuda, y lo compras. Así es la aplicación en el estudio bíblico. Puedes personalizarlo, puedes decir, uy, qué increíble, uy, qué demanda tan increíble, uy, qué bello salmo, pero hasta que no tomas la decisión de ponerla por obra, no estás siendo obediente a la palabra de Dios. Y ya hemos hablado y hablaremos mucho acerca de lo importante que es la obediencia en el estudio de la palabra de Dios, porque repito, hay muchas interpretaciones, muchas metáforas en las que pudiéramos comparar las bienaventuranzas, el sermón del monte, pero si no ponemos por obra lo que está diciendo, no le hemos dado la bienvenida al reino de Dios. Y familia, no podemos llamarnos discípulos de Jesús. Bueno, pues, ¿qué creen? Tuviera más que compartir, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar nuestra conversación en células, y esta semana en células vamos a llevar nuestras observaciones del Sermón del Monte Challenge y vamos a hacer un par de ejercicios de observación otra vez de estos 3 preciosos y fantásticos capítulos de la Biblia. Y bueno, tener importantes conversaciones, porque en el núcleo de la célula es donde podemos ejercer estos mandatos de llevar los unos las cargas de los otros. Son mandatos, amarnos unos a otros y también confesar nuestros pecados unos a otros. Esto es dar cuentas, ser vulnerable y aprender de las heridas de otra persona y mostrar las heridas como Jesús demostró sus heridas a Tomás. Le dijo, pon tu mano en la señal de mis clavos y no seas incrédulo sino creyente. Es una bendición ser vulnerable y poder ver el consuelo, la verdad y la vida de la palabra de Dios siendo aplicada en cada una de las células. Familia preciosa, propongámonos no solamente ser parte de esta enseñanza semana a semana, sino propongámonos participar en una célula. Repito, su servidor considera que si no estás participando en una célula, no vas a recibir el beneficio completo de nuestro viaje a través de este importantísimo
texto. Familia, ¿qué tal si tomamos un tiempo para orar juntos? Señor hermoso y precioso, gracias porque nos permites tener quietud, no solamente en nuestros hogares, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, y disponerlo, Señor, no solamente para esta noche, sino para esta temporada, estas semanas que vamos a estar poco a poco degustando, meditando, siendo expuestos, Señor, a la enseñanza preciosa, trascendente, poderosa, vida y espíritu de tu palabra en el Sermón del Monte. Señor, tus enseñanzas. Padre precioso, estas buenas noticias de que el reino de los cielos ha llegado en la persona de Jesús y en el corazón de cada discípulo que acepta la bendición y el reto de seguirte y vivir su vida para ti. Queremos, Señor, vivir para ti. Somos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a no escondernos más detrás de conceptos teológicos, Señor, de liturgia cristiana, Señor, de retórica poética. Y ayúdanos a ser confrontados, Señor, con la sencillez, poder y suficiencia de tu palabra preciosa. Ayúdanos a memorizarla, ayúdanos a meditarla, pero sobre todo a apropiárnosla, a vivirla, a hacerla nuestra, Señor hermoso, para que cuando tú regreses, ninguno de nosotros se aleje avergonzado, sino que escuchemos bien: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, por tan inmerecido privilegio que nos das de meditar, de leer, de reflexionar, de compartir, de vivir tu preciosa palabra. Porque te lo pedimos en tu precioso nombre. Los semillosos decimos así sea. Amén y amén.